Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con esta segunda sesión del módulo 3, un módulo que ya les había comentado en las semanas anteriores, que es un módulo interesante en el cual estamos revisando diferentes textos que son de diferentes áreas del conocimiento y esto nos permite el ampliar nuestra visión e inclusive en algunas culturas se les denomina cosmovisión, es decir, aquella que se va conformando a través de las diferentes visiones que existen en una cultura. Ese es el propósito que tenemos en este módulo 3, el que ustedes vayan interpretando, que a través del lenguaje oral y escrito, que ustedes vayan interpretando las diferentes visiones que hay en el mundo. Pues buenas tardes a directo. Espero se esté viendo bien la transmisión y si tienen alguna duda o algo, está activo el chat para que me lo hagan saber. Sí, ahorita ya está Daniel, está Katia también conectados. Les agradezco que estén en esta sesión y pues vamos a avanzar en esta clase. Bien, les voy a compartir en este momento, voy a retirar mi cámara para que no nos dé problemas y les voy a compartir mi pantalla para que puedan apreciar lo que les tengo preparado. Aquí sigo con ustedes, nada más voy a abrir la presentación para que ustedes puedan apreciarla. Aquí sigo con ustedes. Bien, nada más permíteme un momentito para que se abra la presentación. A ver si se tarda un poquito. Muy bien, ahí sí me pueden apoyar a través de el chat de esta clase. Si me pueden decir si se está viendo la presentación para continuar. Muy bien, ya como les había comentado, estamos en este módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ya la semana anterior, bueno, hace dos semanas, porque tuvimos una de receso, tuvimos la presentación de este módulo y ya les había hecho énfasis en el propósito, ¿verdad? El propósito del módulo 3. Bien, ¿cuál es el orden de la sesión? Primero la bienvenida, que ya lo acabo de realizar. Punto número 2, introducción a la semana 2. Punto 3, recomendaciones para las actividades integradoras. 4, asuntos generales. Y el punto número 5, que considero es el más importante, preguntas y respuestas. Bueno, nada más permítanme para ver si hay alguna duda que tengan. Ok, me dice Daniel, si se ve y si se escucha, gracias. Y la presentación también. Bien, entonces ya les daba a conocer el orden de esta sesión. Y ahora en esta semana 2 estamos abordando la unidad número 2, es el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Precisamente es lo que les comentaba, de acuerdo a el análisis que ustedes realicen de diferentes textos, les va a permitir que ustedes tengan perspectiva.
Es decir, puedes tú abordar el fenómeno desde diferentes enfoques. Es decir, si tú lo tienes ya una interpretación desde un área de la ciencia, al leer diferentes tipos de texto, tú puedes apreciarlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, esto es lo importante de esta semana, el abordar ahora fenómenos naturales. También existen otros tipos de fenómenos, pero ahora lo vamos a abordar desde los fenómenos naturales. Pero lo importante es que ustedes vayan adoptando no nada más una opinión, sino una postura y que tengan también una visión interdisciplinaria. Los aprendizajes son varios, pero nada más parafraseando algunos de ellos, son más, pero nada más les puse algunos, en los cuales lo que es el primero dice, reconoce el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. La primera semana de este módulo yo ya les comenté la diferencia entre un pensamiento o conocimiento doxa, que es un pensamiento o conocimiento vulgar, cotidiano, a un pensamiento epísteme, que es un pensamiento científico. Entonces, aquí es muy importante que ustedes eliminen ciertos prejuicios a través de las lecturas, del análisis, la interpretación y sobre todo la comprensión de los textos para que ustedes tengan ahora sí, un pensamiento científico. Esto nos permite eliminar creencias, costumbres, porque eso solamente nos permite estar en un plano de las opiniones. Entonces, aquí ya no, aquí ya haríamos ciencia. También es importante ver las características del método científico, en específico el método científico. También identificar las diferentes ramas de la biología. En la primera actividad hay unos textos que sobre todo están enfocados a la biología, pero también hay que identificar que la biología tiene algunas ramas y ustedes tienen que ubicar esas ramas para que interpreten el texto o den la opinión al texto. También examinar las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información. En la segunda actividad, ustedes también tienen que saber si son fuentes confiables los textos o los artículos que se les están brindando, si realmente son fuentes de información confiables, ¿sí? Para que sepan ustedes cómo interpretar los fenómenos naturales e identificar alternativas para abordar el tema de fenómenos naturales. Entonces, sí es importante que ustedes vean que no nada más hay una sola versión, dependiendo si ha existido algún fenómeno natural, en el caso de algún, por ejemplo, un terremoto, algún huracán, algún fenómeno natural que haya ocurrido. No es lo mismo la versión que puede dar alguien que no lo vivió directamente, alguien que estuvo inmerso en esa situación, ¿sí? Puede haber diferentes versiones, ¿verdad? Dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos estés de ese fenómeno. Entonces, y también del estilo de redactar de cada uno. Entonces, sí, hay diferentes alternativas o opciones o versiones de un fenómeno. También distinguir las particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales y sus puntos de encuentro. Les comento esto, el último aprendizaje, porque a través de la historia ha existido el problema de querer dividir las ciencias o querer ver cuáles realmente son ciencias de algunas que son disciplinas. Entonces, han existido a lo largo de la historia confrontaciones, perdón, de diferentes científicos, autores, en los cuales, por ejemplo, retomar el positivismo, el cual se decía que solamente había ciertas ciencias que eran positivas, las cuales solamente partían de los hechos, del objetivo de la realidad. Entonces, las demás las dejaba fuera de la ciencia, es decir, las demás no son ciencias. Ciencias humanas, ciencias sociales, en un tiempo no fueron consideradas como ciencias. Entonces, aquí lo importante es ver de las diferentes ciencias que vayamos a abordar, que ustedes investiguen, realmente
el saber cuál es su punto de encuentro, es decir, que cuáles son aquellas cosas o características que son semejantes y de alguna manera que las hacen ser ciencia. Muy bien. Nos vamos a ir en el caso de las actividades integradoras para saber cómo se realizan, ¿verdad? No vamos a verlo en su totalidad, nada más un breve repaso y algunas recomendaciones que les tengo que realizar. Antes de irnos a las recomendaciones, perdón, la actividad integradora 3, la biología en mi vida, sí tienen que tomar en cuenta algunos conceptos. ¿Sí? Primero, preguntarnos qué es un fenómeno. ¿Sí? Entonces, todos hablamos de acontecimientos, sucesos, fenómenos, pero sí es importante delimitar estos conceptos. ¿Sí? Y si nos vamos a la RAE, a la Real Academia Española, nos va a mencionar que un fenómeno, no vamos a ver la primera definición, hay otras y algunas que nos dejan pues prácticamente lo mismo, pero la primera definición dice, es toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Entonces, en esta primera definición que hay de fenómeno, sí tenemos que ver que nos habla acerca de una realidad, que nos habla de un sujeto y sobre todo cómo percibe el sujeto a ese objeto. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan, existe un fenómeno porque hay una interacción entre un objeto por conocer y un sujeto que conoce. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, de la realidad. El sujeto tiene una realidad, tiene un contexto que puede ser percibido. Eso es un fenómeno, algo que se te presenta, algo que se te manifiesta. ¿Y qué es eso? Una realidad. Pero tiene que haber también un sujeto que pueda percibirla. Porque si ustedes o no somos nosotros observadores, no somos reflexivos, críticos, puede haber una realidad enfrente de nosotros, pero no somos capaces de percibirla. Entonces, eso es a lo que se refiere un fenómeno. Puntualizando, entonces un fenómeno puede ser estudiado desde diversas ciencias. Por eso les comentaba hace unos momentos que solamente consideraban en la Edad Media o en la modernidad también que ciertos tipos de ciencia tenían el acercamiento a un fenómeno, las demás no. Entonces era muy privativo el conocimiento. El conocimiento solamente lo pudieran analizar ciertas ciencias. Por lo tanto, un fenómeno lo podemos estudiar desde diferentes áreas del conocimiento, desde diversas ciencias. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. No solamente algunas, son varias ciencias que pueden estudiar un fenómeno. También que tomen en cuenta ustedes que en esta actividad reflexionarás sobre cómo se relaciona la ciencia con tu vida mediante el análisis de un problema de tu entorno abordado desde diversas disciplinas. Entonces, aquí lo importante es que ustedes que sepan que hay diferentes realidades y tú tienes una realidad. Entonces, debes de analizarlo, debes de analizar esa realidad y sobre todo para saber que hay un problema que puedes resolver. Entonces, nosotros cuando no problematizamos, cuando nosotros no somos capaces de lanzar una hipótesis, ¿sí? No vamos a tener respuestas. Por eso en ocasiones decimos, quiero redactar una conclusión, quiero también dar una solución a un problema, pero si no observas y no eres capaz de problematizar, no va a haber respuestas. Entonces, primero hay que ver la realidad, analizar la realidad, problematizarla para tener soluciones. Por eso es muy importante esta unidad número 2. Ahora, otra cosa importante que debemos, otro concepto importante es el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento, pues dicen, pues saber, conocer es algo, son actividades del ser humano básicas, ¿no? Pero sí es importante que nosotros sepamos realmente a qué se refiere el conocimiento. Entonces, si nos vamos aquí otra vez a la Real Academia Española, nos va a decir que, pues primero, muy sencillo, que es el entendimiento, la inteligencia, la razón natural
y es saber o algo elemental también. Pero aquí, para no quedarnos en lo mismo, ¿verdad? Porque pareciera ser que nos quedamos en lo mismo, retomemos el concepto que tenemos de fenómeno. Entonces, si tenemos un objeto que conoce y algo, una cosa que puede ser conocida, ¿qué es lo que resulta de esa interacción? Si hay un sujeto que va a conocer y hay una realidad, ¿qué surge de eso? En esa interacción va a surgir una idea. Si el ser humano o el hombre percibe algo a través de sus sentidos, eso se va a convertir en una idea. Algunos autores dicen que se convierte es una impresión. Si tienes una impresión de la realidad, porque la realidad no te la puedes llevar, no la puedes abstraer como tal. Entonces tú generas una impresión y esa impresión se convierte en una idea. Lo más importante en la investigación y en la ciencia son las ideas. Partimos de ideas y esas ideas posteriormente las convertimos en un tema o en un problema, las problematizamos para después lanzar alguna hipótesis que después la tenemos que resolver. O también se puede refutar la hipótesis. Entonces, es muy importante el conocimiento. ¿Qué surge del conocimiento? Una impresión o una representación, es decir, una idea. Bien, de los tipos de conocimiento ya se los había abordado hace un momento, nada más para repasarlo. Existe un conocimiento doxa, ¿sí? Estos son definiciones o una diferenciación o clasificación que se hizo desde los griegos. Existe un conocimiento doxa, que es un conocimiento de la vida cotidiana, pero ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en una opinión. Si ustedes se ponen a platicar con diferentes personas sobre un tema, ¿sí? Va a quedar meramente en opiniones, ¿sí? Porque hablamos de las creencias, de la tradición oral, ¿no? Compartimos algunas ideas, pero se va a quedar en la mera opinión. A eso se le llama conocimiento doxa. Ahora, el conocimiento que nos interesa es el conocimiento epísteme, es decir, un conocimiento científico, que el conocimiento científico es precisamente ciencia porque tiene un método. Es decir, vamos a llevar a cabo un procedimiento, ¿sí? Que nos lleve a conclusiones, que nos lleve a argumentos. Entonces, ¿qué son los argumentos? Nosotros, a raíz de las investigaciones, a raíz de un procedimiento por ejemplo, buscar evidencias, comprobación, demostración del fenómeno que estemos estudiando del tema, esto nos va a llevar a obtener al final ciertos argumentos, resultados o conclusiones que debemos de interpretar. Pero el conocimiento científico es un procedimiento. Llevamos a cabo diferentes pasos para llegar a conclusiones, pero confiables. Ese es el conocimiento que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Vamos a ver un video. Espero podamos abrirlo. A ver, permítanme. Se los voy a abrir desde acá. Aquí sigo con ustedes. Nada más vamos a abrir un video que les quiero compartir para profundizar acerca del conocimiento científico. Permítanme nada más para compartirles otra vez mi pantalla. Aquí sigo con ustedes. Nada más voy a abrirles el video. Y nada más estoy verificando que sí lo puedan escuchar también.
Muy bien, bueno, espero que sí lo hayan podido apreciar. Ok, entonces voy a compartir otra vez la presentación. Bien, aquí sigo con ustedes, nada más permítanme. Muy bien, nada más recordarles, si tienen alguna duda, a través del chat, ahí me pueden dejar sus preguntas de lo que ahorita vayan apreciando. Nada más dejen que les abro otra vez la presentación. Muy bien, nos habíamos quedado aquí. Entonces, precisamente lo que aborda el video acerca de la diferencia, ¿verdad? Del conocimiento científico a un conocimiento tradicional o doxa, o también se le puede conocer como vulgar. Entonces, sí es importante que ustedes que van estudiando, que van pasando diferentes módulos, vayan ustedes adquiriendo un conocimiento científico y salir de un conocimiento tradicional. Bien, ahora, en esta actividad integradora, recuerden la primera semana tuvimos la actividad integradora actividades integradoras uno y 2. Ahora ustedes están en la actividad integradora 3 y 4 en la semana 2. ¿Cuáles son los pasos para esta actividad? Ustedes van a leer el artículo Papel o Plástico de la revista Cómo ves. Es una revista muy interesante de la UNAM y por si tienen ustedes la inquietud de profundizar más en la ciencia, hay varios artículos ahí de ciencia. Punto número 2, responde 2 preguntas sobre el texto. Entonces van a tener ustedes ahí 2 preguntas que van a tener que responder relacionadas con este artículo. También existe ahí una tabla, contestar la tabla. Y punto número 4, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Esto es lo importante. Ahorita todavía no les estoy diciendo las recomendaciones. Nada más ustedes, sí, para que sepan cómo es la estructura de los trabajos que tienen que realizar. Esta es la primera parte, lo que está aquí en naranja es la primera parte, es decir, realizar la lectura del artículo, responder 2 preguntas, contestar una tablita que tienen ustedes ahí. Es una tabla estilo lista de cotejo, en la que ustedes nada más van a tener que mencionar si algunos pasos, por ejemplo, les va a decir del artículo número 1, si ustedes, o de los artículos, si había algo si había un método, ¿sí? Si era metódico. Entonces, si ustedes alcanzan a percibir que sí existe un método, ¿sí? Si está sistematizado de lo que se está hablando, si se sistematizó lo que ustedes leyeron, o también si hay evidencias, ¿sí? Si hay algo verificable, es decir, que se está hablando sobre el tema, ¿no? De algo de ecología, pero realmente sí se está hablando de algo evidente o hay algunas pruebas, hay demostraciones, se habla de algo que ya se ha comprobado, que se ha investigado, o solamente se está hablando de puras creencias, ¿sí? Entonces hay que contestar 2 preguntas para profundizar. Punto número 3, contestar esa tablita que les digo que es como lista de cotejo, y ustedes tienen que mencionar precisamente por qué consideran eso. 4, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Entonces aquí ustedes ya analizan el artículo de la revista Cómo ves, pero ya en el punto número 4 van ustedes a revisar otras revistas que hablen sobre este tema. Si estamos hablando de un tema acerca de la ecología, sí, pero está enfocado desde dónde. Si está enfocado, como vimos desde el principio, desde la biología, ¿sí? Ahora ustedes sálganse de esa área y puedes investigar algún otro artículo que lo aborde desde la ética, que lo pueda abordar desde la química, desde otras ciencias, ¿sí? Desde otras disciplinas. Entonces, y ustedes ya dirían cómo lo abordan, pero sí es necesario que citen ustedes de dónde sacaron esa información, ¿sí? Ahora, punto número 5 ya es otro artículo. Van a leer esta nota, dice, ¿qué dice tu basura de ti?
El punto número 6, vas a tener que responder en un párrafo, ¿sí? Si mal no recuerdo, ahí viene en la plataforma que es de 8 renglones, y vas a contestar en esos 8 renglones qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos. Entonces acuérdense cómo identificar la postura. ¿Qué es una postura? Yo doy a conocer si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con algo que estoy mencionando, si realmente desde lo que yo estoy dando a conocer, desde mi punto de vista, si estoy hablando de algo de la ecología, si realmente estoy queriendo crear conciencia o nada más informar a las personas, dar a conocer el fenómeno, o también quiero presentar un proyecto. ¿Cuál es la postura? Es de crear conciencia, es de nada más de dar a conocer el acontecimiento, el fenómeno, ¿sí? O quiere tomar una postura crítica, que causar polémica también pudiera ser. Entonces sí es importante que ustedes respondan en 8 párrafos, ¿sí? La postura de los autores. Desde la postura de los autores, ¿qué similitudes y diferencias? ¿Consideran que en las dos posturas se quiere crear conciencia? Sí, en los dos textos, en los dos artículos, el autor quiere, o los autores quieren hacer un proyecto, ¿sí? Quieren lanzar algo proyectivo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes respondan en esos 8 renglones qué similitudes les ven y qué diferencias en las posturas de los autores, ¿sí? Esto ya habiendo leído los dos textos. Ahora, en media cuartilla responde cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. Esto ya es algo personal, pero sí vean que es media cuartilla, es decir, en media hoja, ustedes tienen que mencionar, ahora sí aterrícenlo, como decimos, ahora sí ustedes manejen niveles de concreción. Si ya te manejaron ahí en el texto un panorama internacional o nacional o del Estado, ahora tú tienes que bajarlo. Eso se llama niveles de concreción. Ahora que tú lo aterrices y digas tú, a ver, en mi municipio, ¿sí? En mi comunidad, en mi vida personal, cómo me afecta este problema ecológico, este problema de la basura, el problema de la contaminación, cómo le afecta. Definitivamente sí te vas a ver implicado, ¿no? En tu vida diaria. Sin embargo, acuérdense, es muy importante que problematicemos, que veamos que hay algunas situaciones que podemos problematizar. Ahí hay situaciones de la realidad que ustedes tienen que observarlas, porque si no las observas, vas a terminar dando conclusiones nada más muy bonitas, pero no tiene nada que ver con la realidad. Punto número 8, integra en un documento lo anterior. Entonces, todo lo que tú hiciste de los puntos anteriores ya lo vas a integrar a un documento en Word. Hay algunos que lo hacen en Word o algunos que lo mandan también en PDF, recomendable en Word. En este caso, ¿cuáles son las recomendaciones? Perdón. En esta actividad integradora 3 que les había comentado se llama La biología en mi vida. Lo primero que tienes que identificar son los recursos que se relacionan. ¿Cuáles les recomiendo entonces? Tienes que leer y observar lo que hay en estos recursos, ¿sí? Para que hagas esta actividad. Es el recurso ciencia, conocimiento científico, biología, biología en la vida cotidiana. Eso les va a servir para el último punto. Hay un audio, relación de la biología con otras ciencias, y otros PDFs también o documentos, ecosistemas, intertextualidad e interdisciplinariedad. Esos son puntos que recursos que les van a servir para realizar las actividades, esta actividad integradora 3. Ahora también, algunas recomendaciones. Al inicio, ya ven que lo habíamos dividido en dos partes, la actividad integradora 3. Lo que primero que les pido es, al leer el texto, rescaten las ideas principales. Hagan ustedes, subrayen, pueden subrayar lo más importante, ¿sí? Y al final, esas ideas que subrayaste o las ideas principales que hayas identificado, les vas a dar coherencia, ¿sí? Y vas a hacer una síntesis.
realiza una síntesis del texto para que contestes las preguntas. Esto les va a servir. Hay unas preguntas, si recuerdan, está el texto que vas a tener que leer, papel o plástico, pero después vienen unas preguntas. ¿Cómo contesto esas preguntas? Primero, lo que yo les recomiendo es que identifiquen las ideas principales y de esas hagan una síntesis en un párrafo. Con eso vas a tener tú la idea global del texto. Por lo tanto, se te va a hacer más sencillo contestar las preguntas, ¿sí? Las preguntas que eran del punto número 2. Ahora también para completar la tablita que les digo que parece una lista de cotejo en la que dices, sí es sistemático, es metódico, es verificable, es demostrable. O sea que si esas características las tiene el texto. Aquí lo que yo les voy a pedir es que revisen el recurso que se llama método científico. Ahí vienen las características del método científico, entonces eso les va a ayudar para que contesten la tabla. Al mencionar los 3 ejemplos de cómo abordar el problema de la basura a otras disciplinas, cómo abordan el problema de la basura a otras disciplinas, investiga algunos artículos que hagan referencia al tema. Entonces, aquí ustedes no vayan nada más a decir, bueno, el artículo se enfoca desde la biología. Sí, pero yo pienso que también no es de cuestión de opiniones o de creencia. Ustedes tienen que investigar otros 3 ejemplos, 3 artículos, investiguenlos ahí en internet o en alguna revista de divulgación científica y para que ustedes digan, es que yo observé que también desde la estadística, hay una ciencia que se llama estadística y desde ahí también puedo abordar el tema del problema de la basura, esto de la ecología, lo puedo abordar desde la estadística, desde las matemáticas. Lo importante es que ustedes a la última columna argumenten y digan por qué consideran eso, por qué consideran que sí se puede abordar desde esa disciplina. Muy bien, ahora del otro texto que viene en esa actividad integradora 3, ¿qué dice tu basura de ti? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Identifiquen las posturas de los autores de cada texto. ¿Cómo vas a identificar una postura? No viene en el texto, o sea, esto no viene. Tú tienes que hacerle preguntas al texto. Entonces, hagan una lectura rápida, bueno, dependiendo el hábito de lectura que tengas, pero si tienes un buen hábito lector, haz una lectura rápida y al final pregúntate acerca de qué trata, ¿sí? Pregúntate de qué trata el texto, ¿sí? Y después de ahí, o sea, ¿para qué escribió el autor o el investigador? ¿Para qué escribió esto? ¿Sí? Yo leí hace un tiempo un texto acerca de las investigaciones acerca del cáncer, ¿sí? Y tú como lo vas leyendo, los investigadores te van dando a conocer diferentes ideas, pero momento, yo al final, sí, ya que tengo las ideas más importantes, al final le hice la pregunta al texto, digo, ¿por qué, o mejor dicho, para qué escribió esto? Este investigador o los investigadores que se involucraron en esa investigación del cáncer, ¿para qué escribieron eso? Entonces, tú te das cuenta, y ya después investigando un poquito más, que precisamente quieren encontrar la cura al cáncer porque tienen familiares enfermos de eso. Entonces, se fijan, tienes tú que ver las posturas. ¿Cómo te das cuenta tú de la postura de un autor haciéndole preguntas? Al final, háganle preguntas al texto. Entonces, así se van a dar cuenta el autor por qué está escribiendo de cierta manera o por qué está de acuerdo o no de acuerdo o por qué tiene por qué escribió de cierta manera, ¿no? Bien, al redactar la media cuartilla, respondiendo a la pregunta, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Reflexiona sobre situaciones reales de tu contexto y compara lo que leíste en los artículos. También busca soluciones. Entonces, al final, cuando ustedes vayan a hacer su media cuartilla de redacción, respondiendo a esta pregunta, entonces sí busquen situaciones reales, ¿sí? Problematicen y vean la situación que hay en su contexto para que también busquen algunas soluciones y puedan desarrollar mejor su texto, porque si no reflexionan sobre su realidad, van a terminar con un párrafo y no van a lograr desarrollar toda la media cuartilla.
Muy bien. En la actividad bueno, eso es en cuanto a la actividad integradora 3, ¿verdad? Ahora, en la actividad integradora 4 se titula Un fenómeno natural. Esta es una actividad que está muy padre. Pero primero, ya vimos lo que es un fenómeno, ¿verdad? Algo que se nos manifiesta, se le manifiesta a un sujeto que puede conocer y de ahí surge una representación, una imagen o una idea, ¿sí? Ya después de eso, ya de una idea viene un concepto, vienen teorías, ya cosas más complejas, ¿no? Pero, ¿qué son los fenómenos naturales? Ahora sí, sería, en un fenómeno natural son eventos propios del mundo natural, compuestos de factores físicos, químicos y biológicos, los cuales, a partir de sus propias dinámicas internas y su vínculo con otros del medio ambiente, provocan reacciones que se manifiestan en lugares y tiempos determinados. Entonces, aquí los fenómenos naturales hablamos otra vez de una realidad, ¿verdad? Pero una realidad natural, la cual existen diferentes situaciones que pues ahora sí que en ocasiones, bueno, la mayoría son ajenas al ser humano, aunque últimamente o décadas, las últimas décadas, pues algunos fenómenos naturales también están siendo provocados por el descuido o la falta de conciencia del ser humano. Bien, en esta actividad 4, los pasos dicen, la tabla, hay que hacer una tabla, completar una tabla con la información que se solicita sobre los textos de la primera columna. Entonces, ustedes les están brindando algunos textos, son 5, ¿sí? Y vienen otras columnas. El punto número 2, en la siguiente columna, dice, hay que poner tu postura sobre la confiabilidad. No se crean, esto no es de la tabla. El punto número 2 ya es aparte, tu postura sobre la confiabilidad de los textos. Cuando llenes la tabla, ¿sí? Eso lo voy a mencionar a continuación en las recomendaciones, cómo llenar la tabla, pero en el punto número 2 es tu postura sobre la confiabilidad de los textos. Entonces, aquí tú vas a mencionar por qué consideras que si los 5 textos son confiables, pero es válido que tú digas no. Por ejemplo, el texto número 2 para mí no es confiable porque no tiene el autor, no tiene el investigador que redactó, también no tiene la información de la institución o la universidad, también no hay información de la revista, la página de internet, o sea, si está en línea, o sea, no se reúne con los requisitos para que sea realmente una fuente confiable. Entonces, aquí ustedes pueden mencionar a alguien, los 5 textos son confiables. O también pueden decir, no, para mí el cierto texto para mí no es confiable, pero argumenten por qué. Punto número 3, la respuesta a la pregunta. ¿Las diferentes ciencias tienen algo en común? Entonces, aquí ustedes, ya con lo que les he platicado o que ya les he comunicado en esta clase, ya ustedes pueden ver que sí hay cosas en común, así como hay diferencias entre las ciencias, pero también ya les comenté algo en común. Ejemplo, parten de la realidad, ¿verdad? Las ciencias van a partir de un fenómeno, ¿sí? O parten de un objeto, tienen un objeto de estudio, ¿sí? O también las ciencias pueden tener un método. Entonces, aquí lo importante, yo les doy un ejemplo, pero ustedes argumentenlo, ¿de acuerdo? Como vayan revisando los recursos, argumenten su respuesta. Punto número 4, una conclusión de media cuartilla respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Entonces aquí hablamos ya de consecuencias, ¿verdad? Pero aquí lo que ustedes tienen que hacer es redactar otra vez media hoja, en la cual den a conocer, a lo mejor es un fenómeno que para muchos es algo padre, ¿no? El decir, hay una tormenta, pues sí, dependiendo de la tormenta, porque un fenómeno natural, si es algo ahora sí que no es con cierta medida, va a producirse un desastre, ¿no? O sea, ya de ser un fenómeno natural va a ser un desastre natural. Entonces, cuando aquí ustedes van a tener que mencionar sobre todo las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema. ¿Ustedes creen que cambie un ecosistema? ¿Sí? De que haya, por ejemplo, aquí puede ser un ecosistema desértico, semidesértico, una de costa, ¿verdad? Por ejemplo, la playa, además.
¿consideran ustedes que puede cambiar un ecosistema porque se presente un fenómeno natural como una tormenta o un huracán? Bueno, adelante, sería media cuartilla para que lo argumenten, pero acuérdense, hay situaciones, algunas experiencias que han tenido ustedes. Lo que más me interesa es que ustedes redacten si en su comunidad o en el lugar en el que viven, si se ha presentado alguna tormenta, algún huracán. ¿Han visto esta situación que se haya modificado su hábitat, su ecosistema? Entonces sería todavía más real el que ustedes den a conocer una situación que les haya ocurrido. Muy bien, en cuestión de las recomendaciones, igual, estos son los recursos que ustedes pueden consultar en la plataforma para que puedan realizar de manera óptima la actividad integradora 4, un fenómeno natural. Está el PDF método científico, también tenemos otros documentos que son fenómeno natural, representaciones, explicar y entender un fenómeno natural, y otro PDF que es consultar información. Si se fijan, ya con lo que les expliqué, pues ya tiene un sentido el revisar estos recursos. Al llenar la tabla que ustedes van a tener ahí, que está muy interesante, lean texto por texto e identifica las ideas principales. No les recomendaría que lean todos los textos de corrido, ¿sí? Porque después ya se les va a olvidar. Cuando hagan el análisis en la tabla, ¿sí? Van a tener que retomarlo. No, leo mejor el texto número 1, ¿sí? Y me voy llenando la tabla de manera horizontal. Entonces, y al igual texto número 2, y me voy llenando lo que me pide la tabla de manera horizontal, porque si lo hacen de otra manera, les digo que se les va a olvidar. Se les va a olvidar si leen todos los textos y después quieren contestar la tabla. Hagan también una síntesis de cada texto para que tengan la idea global. Entonces, también al final le preguntan al texto de qué trató y cuál es el tema, ¿sí? Entonces digan, este es el tema por este, y lo argumentan. Eso es la síntesis, ¿sí? Rescaten las ideas más importantes, denle estructura o sentido, y eso les va a funcionar para que ustedes contesten las preguntas que vienen después. También en la tabla viene el tipo de texto. A eso se refiere a que si es informativo, periodístico, expositivo, literario, argumentativo. Ustedes ahí nada más le van a poner, el texto que yo leí es expositivo, o no, es periodístico. Nada más es esa palabra, sí, es una de estas que les estoy dando yo aquí. O si es un artículo científico, sí, va a ser un texto, por ejemplo, argumentativo, sí. Entonces ustedes nada más identifiquen qué tipo de texto es y es lo único que tienes que poner. Identificar el tema, pues no solamente la síntesis que les digo que hagan antes, eso lo pueden poner. Pónganle de qué trata. Aquí no nada más está diciendo que le pongan nada más así la basura, no. Que si pongas el tema, ¿sí? El tema cuál sería, ¿sí? Si es del fenómeno natural, ¿sí? Que ocurrió, pero que comenten de qué trató, ¿sí? Pongan el tema, pero de qué trata, en identifica el tema. La postura del autor, ¿qué es lo que se pretende, verdad? ¿Qué es lo que se pretende con ese texto? Informar sobre algo, se desea crear conciencia, politizar, o sea, también tiene que ver con la política, polemizar, ¿verdad? Porque en ocasiones también se quiere crear polémica, ¿verdad? Entre otros. Entonces ustedes identifiquen también el autor, los autores de estos textos, precisamente qué es lo que quieren, qué postura tienen. Si es informar, es de crear conciencia, qué es lo que, o de originar a raíz de eso, de la conciencia, un proyecto. Bien, por último, para lo de la tabla, tienen que poner qué ciencia aborda el tema. Entonces, acuérdense que aquí se nos muestran que hay dos tipos de ciencias, que son formales y las factuales o fácticas. ¿Cuáles son las formales? Las que son abstractas, como matemáticas, lógica, pero ciencias de la computación. Todas aquellas que van más de acuerdo al lenguaje, a los símbolos, algo más abstracto, ¿sí? Son ciencias formales. Las ciencias fácticas son más de demostración, de ir a investigar en la realidad, de la parte empírica, como la biología, la química, la física. Entonces, ahí en ese espacio de la tabla le van a poner ustedes de la ciencia a la cual hace referencia. Nada más pondrías tú, es formal. ¿Por qué? Porque se aborda desde las matemáticas. O no, este artículo que leí es desde las ciencias fácticas,
porque se aborda desde la biología o desde la química, ¿sí? Nada más lo va a la última columna, al justificarlo, busca, perdón, en la última columna vas a dar tus argumentos, vas a decir por qué consideras que se está abordando el texto o la noticia que hayas leído, se está abordando desde esa ciencia, ¿sí? Entonces, cuando justifiquen en la última columna, busquen argumentos, ¿sí? De acuerdo a lo que hayas leído, busca que no nada más opiniones, sino que sea realmente algo argumentado. Otros elementos de la actividad, investiga porque una fuente es confiable, ¿sí? Tienen, o sea, ahí también ya les mencioné que hay un recurso para que vean ustedes cuándo una fuente es confiable. Y también investiguen qué tienen en común las ciencias formales y las ciencias factuales, ¿sí? Yo ya también les comenté, ¿sí? Desde dónde parten, cómo investiga cada una de ellas, si utilizan un método, eso es lo que tienen, profundicen todavía más en eso para que no les cueste tanto trabajo la actividad. Bueno, ya esto ya es en relación a, lo anterior era en relación a las actividades integradoras, ya nada más nos queda comentar que el foro Aprendiendo, ahí también lo tienen en esta semana, y es para compartir sus dudas, comentarios, sugerencias sobre los temas vistos durante la semana. Entonces, de estas actividades, pues ustedes pueden compartir, pueden dar a conocer cómo están haciendo sus actividades, compártanlas con sus compañeros, porque acuérdense que el aprendizaje se construye. Entonces, con las ideas que ustedes tienen, diferentes experiencias, sobre todo ahorita que estamos hablando de fenómenos naturales, pueden compartir algunos fenómenos naturales que se hayan presentado en su comunidad, qué soluciones se dieron, cómo se dio la situación. Entonces, eso les sirve para que los demás también, porque hay en algunos lugares que no se presentan tantas cosas, y en otros sí, ¿verdad? Como en la Ciudad de México, que hay temblores a cada rato, o en la costa, que hay a veces huracanes y les pega con más fuerza, ¿no? Y en otros lugares, pues no se presentan tantos fenómenos, también no son fenómenos naturales, pero sí son fenómenos sociales o culturales. Bien, también comentarles en asuntos generales que redacten correctamente el nombre de las actividades integradoras. Entonces, aquí recuerden que hay una nomenclatura, es decir, se les pide que pongan sus apellidos y pongan el nombre de la actividad. Entonces, hay quienes todavía no les queda muy claro esto o ponen el nombre que quieren. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor. Resolver las actividades formativas. Están las actividades en color rosa, que son las actividades integradoras. Son dos, que ya les mencioné cuáles son. Y vienen las otras, también hay que hacerlas porque también les da un porcentaje la plataforma en su participación individual al final del módulo. No olviden también revisar los recursos de la plataforma de la semana 3. Yo ya les dije cuáles son los que se relacionan con cada actividad, entonces ahí para que lo revisen. Muy bien. Tiempos de evaluación, también a algunos no les queda claro. Entonces, si ustedes están entregando, por ejemplo, el día de hoy, que es miércoles 22 de julio, estás entregando cuando el facilitador, un servidor o el asesor virtual te puede revisar, puede ser el viernes o a más tardar el lunes de la siguiente semana. Ese es un margen. Acuérdense, sábado y domingo nosotros no trabajamos, son días inhábiles para nosotros. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. Entonces, sábado y domingo no cuentan. Por lo tanto, si me entregas hoy la actividad, yo no sé que te la voy a revisar ahorita inmediatamente porque tengo que revisar otras cosas o estoy en esta clase virtual. Entonces, tengo la posibilidad, si se puede, mañana se las puedo valorar, pero si no, puede ser el viernes o a más tardar el lunes. Vean aquí los días de entrega que ustedes están haciendo. Hay quienes entregan el día sábado o el domingo y quieren que se les revise el lunes, pero no, se tiene como margen a martes o el miércoles de la siguiente semana. Esto no es algo que invente el asesor virtual, esto es algo de la normativa de Prepa en línea SER. Entonces tómenlo en cuenta porque hay varios, tengo 70 alumnos y pues imagínense, ¿verdad? Revisar 2 actividades por semana, pues sí es algo. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte de dudas. No sé si tengan alguna duda, pregunta, que la puedan dejar ahí a través del chat. Muy bien, ahorita sí ya voy a revisar el chat si hay alguna duda.
porque si alguien me estaba comentando del video, ¿verdad? Que no lo pudieron apreciar. Bueno, pero de todos modos ya se los comenté, ¿verdad? Bien, no sé si tengan alguna duda a través aquí de, eh, del chat, me la pueden redactar y con gusto se las contesto. No sé si tengan dudas de las actividades integradoras, de actividades que tenemos para esta semana. Adelante. Muy bien. Bueno, al parecer no hay dudas. Bueno, entonces, pues ya, nada más me queda comentarles que entreguen sus actividades a tiempo. Si alguno por su trabajo o alguna situación que se les presente de enfermedad, ojalá que no, ¿verdad? Pero pues no estamos exentos. Entonces, si se les presenta alguna situación, háganmelo saber para brindarles una extensión de tiempo. Y también las dudas que tengan de las actividades, a lo mejor no se animan en este momento, pero me las pueden dejar a través de un mensaje en la plataforma y el mismo día se las resuelvo, ¿eh? La tutora está muy al pendiente, estamos muy atentos a la entrega de sus actividades, a la participación en el foro, y también a los mensajes que me envíen. Pues si no tienen alguna duda o comentario, pues ya voy a dar por finalizada la sesión. Les agradezco que hayan estado en esta clase virtual. Ubiqué aquí sí, creo que es Daniel, a Katia, también tengo aquí nada más que algunos no los tengo a través del chat, ¿verdad? No saludaron, por eso no los tengo aquí su nombre, pero pues a todos les agradezco su atención. Bien, cualquier duda, pues aquí estoy a sus órdenes y pues hagan sus actividades a tiempo. Cuídense mucho, les mando un abrazo y pues no salgan tanto todavía de su casa. Nos vemos, que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos.